¿Qué pasaría si tu vida nunca terminara? ¿Qué pasaría si, tras cada tragedia, abrieras los ojos solo para revivirlo todo una vez más? El doctor Henry Morgan trabaja como patólogo en Nueva York. En el metro, impresiona a una mujer con su extraordinaria capacidad de observación. Casi logran fijar una cita, cuando de repente otro tren aparece en las vías y choca con el suyo. Casi todos los pasajeros resultan gravemente heridos. Una barra metálica atraviesa a Henry. Intenta alcanzar su reloj, pero pierde el conocimiento. La historia de Henry comenzó hace 200 años. Entonces era médico en un barco. Uno de los prisioneros se enfermó, y Henry pensó que necesitaba reposo, pero la tripulación decidió deshacerse de él. Henry intentó intervenir, lo eliminaron y arrojaron al mar. Entonces ocurrió algo extraordinario. Se volvió inmortal. Cada vez que muere, reaparece en el agua, sin ropa. Así sucedió también tras el accidente. Lo ven en un parque, y la policía lo detiene. Tras ser liberado, regresa a casa y escribe en su diario un nuevo caso. Lleva una crónica de todas sus muertes. Mientras tanto, la detective Jo comienza la investigación. Encuentra su reloj de bolsillo. No hay sobrevivientes. Todos los cuerpos son enviados a la morgue, donde trabaja Henry. Examina el cuerpo del conductor cuando llega Jo. Por su comportamiento, deduce que ella ha sufrido una pérdida y enfrenta dificultades. La autopsia revela: fue envenenamiento. Suena el teléfono. Un desconocido dice haber visto cómo Henry sobrevivió al desastre. Henry no alcanza a responder. La llamada se corta. Luego, Jo lo ve en las cámaras. Henry sube al tren. Al día siguiente recibe una foto de su esposa fallecida y un recorte de periódico sobre la tragedia. Dentro, una nota. Henry sospecha que el desconocido organizó todo para confirmar su inmortalidad. Más tarde, toma sangre del conductor. Con ayuda de su hijo adoptivo Abe, quien conoce su secreto, se la inyecta. Aparece de nuevo en el río. Comprende, era veneno, aconito. De regreso en casa, se encuentra con la policía. Jo le muestra el reloj. Henry cambia de tema, explicando que si él mismo habló del veneno, no pudo haber sido el culpable. Lo dejan libre. Reexamina el cuerpo y encuentra una marca de inyección y una huella. La pista lo lleva a un hombre llamado Hans. Henry y Jo lo visitan. En su casa, una rata muerta, un invernadero con aconito y un laboratorio. Hans aparece. Jo intenta detenerlo, pero él lanza el veneno y huye. El veneno penetra por la piel, pero Henry logra neutralizarlo. La policía informa. La esposa de Hans murió en un accidente. Él buscaba venganza. Henry comprende. Hans no fue quien llamó. Faltan 2 galones del veneno en el laboratorio. Hay rastros de etanol. Al ver planos de la estación, Henry deduce: quieren liberar el veneno por el sistema de ventilación. Sospecha que Hans está en el techo. Él los ve primero y hiere a Jo. Henry lo enfrenta. Ambos caen al vacío. Más tarde, Jo despierta en el hospital. Henry está a su lado. Ella recuerda la caída, pero él asegura que no pasó. Dice que Hans planeó todo solo. El mismo hombre llama de nuevo. Él tampoco envejece y busca una forma de acabar con esto. Al salir del hospital, Henry recuerda cómo conoció a Abigail y cómo rescataron al pequeño Abe. Tiempo después, una joven llamada Vicky va en taxi, llora y pide detenerse en el puente. El cuerpo de Vicky llega a la morgue de Henry. La policía cree que se quitó la vida, pero el doctor duda. Las heridas indican resistencia. Jo informa a su superior, pero ella ordena cerrar el caso. Henry se niega a firmar un informe falso. Los padres de Vicky lo visitan. Están convencidos de que algo malo le sucedió a su hija. Esto le recuerda a Henry su vida con Abigail y la crianza de Abe. De noche, inspecciona el puente. Encuentra rastros de lucha. Casi cae, pero logra sostenerse. Al levantarse, lo atropella un camión. El conductor se asusta. El cuerpo ha desaparecido. Al día siguiente, encuentran restos de pintura y piel bajo las uñas de Vicky. Una nota misteriosa en la mesa sugiere que alguien sabe lo ocurrido. El papel es antiguo, como nota Abe. Gracias a nueva información, Jo descubre que Vicky planeaba ir a París. Junto a Henry, visitan al profesor James. Su comportamiento y coartada prematura generan sospechas. Henry sospecha que ellos tuvieron un romance. Toma la pluma de James para analizarla. El ADN coincide con la muestra hallada bajo las uñas. Visitan a la esposa del profesor, y aunque ella confirma la coartada, Henry la descubre mintiendo. Ella se quiebra y confiesa que su esposo la engañó. Más tarde, Henry nota una enfermedad en la piel de James y se da cuenta de que Vicky lo arañó, pero no durante un ataque. Aún así, James es arrestado. Abe analiza el papel de la nota. Tiene el escudo de un antiguo hotel italiano, donde Henry intentó separarse de Abigail.
De vuelta al cuerpo de Vicky, Henry encuentra una partícula de piel en su boca. Mordió a alguien. En ese momento, Joe informa que James ha sido hallado muerto. Henry está convencido de que fue eliminado. La policía sospecha de la esposa, y Henry visita a un estudiante cuyo nombre aparecía en los registros de James. Tiene una mano vendada. Resulta que buscaba venganza por no haber sido reconocido en un trabajo conjunto. Toma a Henry como rehén. Pero la policía lo rescata. El caso se cierra. Henry recibe otra llamada. Un desconocido afirma haber vivido 2000 años y saber quién es Henry. Más tarde, Henry concluye el estudio de sus resurrecciones y nota que el proceso de recuperación varía. Abe se entristece. Él envejece, mientras Henry busca una forma de terminar con todo. Discuten. Esa noche, Bill pierde su maleta, persigue al ladrón, la recupera, pero se siente mal. Henry se sorprende. A los 67 años tiene una excelente condición física, pero su cerebro muestra signos de envejecimiento. En su estómago encuentra un líquido extraño, sin otras sustancias. Eso causó el fallo. Joe y Henry descubren que tras la muerte de su esposa, Bill cambió drásticamente. Olvidó a su familia y se obsesionó con rejuvenecer. Lo encontraron en una zona que solía evitar. En su maleta había una tarjeta de una clínica y una gran suma de dinero. La pista lleva a Chinatown. Allí ven a una mujer elegante y la siguen hasta una entrada secreta con el mismo símbolo. Dentro se encuentra la clínica de élite Aterna, donde el Dr. Gardner habla de un fármaco que supuestamente devuelve la juventud. Gardner se niega a proporcionar una muestra sin una orden judicial. Henry nota que se ha sometido a cirugías, nariz alargada y rasgos faciales alterados, como si intentara ocultar su identidad. Choca discretamente con una paciente para conseguir una muestra de Aterna. Joe pide una tarjeta para obtener huellas. Todo le recuerda a Henry los comienzos del siglo XX, cuando se vendían medicinas dudosas. Los análisis revelan que Aterna contiene sustancias baratas. Joe descubre que Gardner usa un nombre falso, no tiene título médico, y antes dirigió una clínica con casos mortales. Van a confrontarlo en una fiesta. Gardner afirma que solo distribuye el fármaco, y Henry le cree. Mientras se cambia, Henry observa que una paciente tiene problemas de memoria. Luego se escucha un grito. Encuentran a Gardner con una herida punzante hecha con un bisturí, lo que apunta a un médico. En la morgue, Henry confirma que el fármaco afecta el cerebro. Se hallan priones, lo que indica que los pacientes consumieron tejido contaminado. Joe y Henry descubren que han desaparecido 12 cuerpos de la morgue. Lucas dice que en ese periodo solo el conductor de ambulancia tenía acceso. La policía lo detiene con un cuerpo. Durante el interrogatorio afirma que él mismo fabrica Aterna, pero Henry no le cree. Es incompetente. En la lista de pacientes, Henry encuentra a Abe. En casa, Abe admite que no tomó el fármaco, pero está preocupado por Henry. Conoció a una química y dio su descripción a la policía. La investigación revela que es hermana de un empleado de la morgue y pareja de Gardner. Más tarde, Abe la ve en el metro y avisa a Henry. La policía llega, Henry la encuentra primero. Ella confiesa que no sabía que el fármaco era peligroso. Gardner la amenazó y exigió una fórmula barata. Henry la detiene. En una gala en el museo, Gloria hace comentarios mordaces sobre los invitados. Poco después, la encuentran muerta. Joe se sorprende al saber que Henry conocía personalmente a Gloria, y la noticia la afecta. Tras una filtración a la prensa, los familiares se indignan. Henry asume la culpa por la filtración y se aparta del caso, pero Joe sigue trabajando con él. En el museo, Henry reconstruye los últimos pasos de Gloria. Cayó por las escaleras y trató de arrastrarse. Las cámaras confirman la presencia de un hombre. Es Lance. En el interrogatorio dice que quería casarse con la nieta de Gloria, pese a la oposición de su padre. Tiene un anillo que Gloria le regaló. Sin embargo, su comportamiento antes de morir parece extraño. Henry sospecha que sufrió un derrame cerebral, pero no puede confirmarlo. Está apartado del caso. Recuerda cuando Gloria le aconsejaba no postergar su matrimonio con Abigail. Joe habla con la prometida de Lance. Hay conflictos familiares. Veían a Gloria como fría, y corría el rumor de que excluyó a su hijo del testamento. Ahora él vende sus pertenencias, y Abe asiste a la subasta como anticuario. Abe se infiltra en el baño de Gloria y fotografía sus medicamentos, pero ninguno pudo causar un derrame. Más tarde, en la comisaría, Henry ve cómo Conrad grita a Reese. Le tiembla la mano, un signo de epilepsia. Descubre que el medicamento pudo haber matado a Gloria. En el interrogatorio, Conrad confiesa que ya había sido excluido del testamento. La policía no tiene pruebas suficientes para detenerlo.
En el laboratorio, Lucas cuenta que, impulsado por la culpa, tomó en secreto una muestra del hígado de Gloria de la funeraria. Henry la analiza y confirma, fue envenenada antes de la fiesta. La única persona que estuvo con ella en ese momento fue su cuidadora. En ese instante traen el periódico. Ella es quien heredó la fortuna de Gloria. Mientras la policía interroga a la cuidadora, Henry y Joe registran la habitación. En la chimenea encuentran una carta quemada y falta una copa de champán, a pesar de que Gloria no bebía. Henry llama a la comisaría y deduce que la comida aceleró el efecto del fármaco. Se lo administraron más tarde. En su coche encuentran el medicamento. Henry reúne a la familia y a la policía. Gloria estaba gravemente enferma y tomó el fármaco por voluntad propia, pero la comida aceleró el efecto y logró arrastrarse hasta el cuadro de un antiguo amante, quien le había enviado la carta. Después del caso, Joe comparte una historia sobre su difunto esposo. En respuesta, Henry le confiesa que el museo le trae recuerdos. Fue allí donde le propuso matrimonio a Abigail. Pronto ocurre un nuevo crimen. Una mujer es asesinada y su corazón llega a la policía dentro de una caja. Henry determina que el corazón fue extraído mientras aún estaba viva. Al unir las pistas, deduce que el asesino está imitando a Jack el Destripador. Durante la investigación, encuentran un cuerpo cerca de una fábrica de carne, replicando detalles de antiguos crímenes. Henry sospecha que el misterioso Adam podría ser el mismo Jack, pero no tiene pruebas. Una pista los lleva a un escalpelo quirúrgico raro. Rastrean a coleccionistas y descubren un error del asesino. Se basa en las versiones periodísticas, no en los hechos reales. En la biblioteca encuentran a un sospechoso, un autor de cómics sobre demonios que usó esa información en su obra. Durante el interrogatorio se revela que él solo es un investigador y el verdadero asesino sigue libre. El escritor explica que huyó de Joe al pensar que era una fan obsesiva. Henry y la policía notan que los asesinatos imitan escenas de sus cómics. En un parque hallan otro cadáver, que reproduce el caso de la Dalia Negra, y las pruebas apuntan al futuro estilo del estrangulador de Boston. La pista los lleva a Brooklyn. La policía detiene a un adolescente, Devon, pero descubren que el arma fue comprada por su padre. Henry, desobedeciendo órdenes, investiga por su cuenta y cae en una emboscada. El padre de Devon lo hiere y toma a una rehén. Durante la pelea, Joe mata al atacante, y Adam encuentra a Henry herido y le corta el cuello para proteger su secreto.